Quiero que mires al que está a tu lado y le digas que no te tiemble la boca. Vamos, míralo así, que no te tiemble la boca. Que no te tiemble la boca. Pastor, ¿por qué que no te tiemble la boca? Bueno, porque es que para predicar la palabra del Señor no te puedes temblar la boca. No te puedes llenar de sentimientos para predicar la verdad de Dios. Ayer escuchaba, lo iba a compartir. Una pequeña palabra del evangelista G.J. Ávila, donde él daba el consejo de predicar la palabra como está escrita, como nos fue entregada, de no disiparla, de no aguarla, de no diluirla, sino darla con fuerza y con poder, no buscando que las personas no se dañen, porque si la decimos, no nos llamó Dios a eso, nos llamó a dar la palabra. Si no la das, como el Señor te la entrega, no estarás entregando una palabra, sino una fábula. Y hoy, lastimosamente, mucho pueblo de Dios va detrás de las fábulas, pero no de la palabra de Dios. Vamos a ponernos nuestros pies, vamos a honrar al Señor y a honrar nuestras vidas, leyendo su palabra en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me voy a estar apoyando, gracias hija, en la palabra escrita en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5. Yo le estoy hablando hoy aquí a los Timoteos. ¿Hay algún Timoteo aquí en esta mañana? ¿Hay algún Timoteo conectado a través de las redes sociales en esta mañana? Porque hoy no es Pablo el que le va a hablar a Timoteo. Soy yo, él es Espíritu Santo. Pero yo sí creo que tú puedes ser un Efesio. Yo sí creo que tú puedes ser un Timoteo. Yo sí creo que tú puedes ser un Gedeón. Yo sí creo que tú puedes ser, no un Saúl, pero sí un David. Un hombre fiel, una mujer fiel, una Débora, una Esther, que se mantiene conectada con el Señor todo el tiempo. Y de esos son los que está escrito en la Biblia. De Judas solo se supo que traicionó a Jesús. Pero de David el Señor nos ha regalado muchas historias. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta, y mire esto, con toda paciencia y doctrina. Verso 3, pon especial atención, porque esto lo estás viviendo en este momento. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No la sufrirán porque no la vivirán, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad, ¿qué dice? El oído, y se volverán ¿a dónde? A las fábulas. Pero tú, diga, eso es conmigo, eso es conmigo. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Primer consejo que nos da el apóstol, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, lo que se le habló esta mañana, cumple tu ministerio. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es santa y es poderosa. En esta mañana abrimos nuestros corazones para que tú nos hables en esta mañana. Haz lo que debas hacer en nuestra vida para que todo aquello que te estorba sea arrancado y sea puesto a tus pies, para que tú edifiques algo nuevo en nuestro corazón y en nuestro espíritu. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento en la presencia del Señor. Hoy yo vine a hablarle, me llevaron la sillita, mi segunda mesa. Hoy yo vine a hablarle no a los cristianos. Hoy yo vine a hablarle a los discípulos. Escucha, no sé, un solo amén. Hoy yo vine a hablarle no a los cristianos. Hoy yo vine a hablarle a los discípulos. Y no tengo nada en contra de los cristianos, todos somos cristianos. Pero para poder ser cristiano, primero hay que ser discípulo. El discípulo nunca deja de ser. Si usted se cree solamente cristiano, usted no es cristiano todavía. Se lo voy a enseñar. ¿Cuántas veces hemos escuchado palabras de muchos cristianos, de muchas personas como estas? Como me gusta estar en esa iglesia,
qué bien me siento en esa iglesia. Deberían acompañarme porque en esa iglesia no se meten en mi vida. En esa iglesia no se preocupan en lo que yo estoy, no se preocupan por lo que yo hago y tampoco se preocupan por lo que yo dejo de hacer. Mira, en esa iglesia tienen cuidado de niños. Es decir, tú no tienes que preocuparte, vas a poder escuchar el mensaje del pastor sin preocuparte por tus hijos porque tienen cuidado de niños. En esa iglesia, cada vez que yo voy, escucho los mensajes del pastor, me siento motivado porque el pastor es un motivador. Claro que te sientes bien en esa iglesia. Claro que te gusta que te motiven. Claro que te gustan que no te señalen. Claro que te gusta que no te contristan. Claro que te gusta que no te confronten. Claro que te gusta hacer lo que te da o lo que nos da la gana. Claro que nos gusta que no se metan con nosotros. Claro que nos gustan todas esas cosas que puedan suceder y no suceder en nuestras vidas. Pero es que gran parte de nosotros los cristianos, hoy en día lo que estamos buscando es conformidad. Hoy en día lo que estamos buscando es ser motivados para seguir viniendo. Es decir, que el pastor hoy hable algo que me impulse a venir con más deseo la semana que viene porque ya me agradan las historias del pastor. Ya me agradan las historias, los cuentos que hace. Hasta las lágrimas me saca. Me toca el corazón cada vez que el pastor habla. Es decir, vamos conmigo para que tú veas con qué amor predica ese pastor, para que tú veas las historias que trae ese pastor. Y continúan viniendo cada fin de semana detrás de una nueva historia, detrás de un nuevo testimonio que cautivará sus corazones. Ahora usted dirá, pastor, ¿y qué tiene de malo eso? Eso tiene mucho de malo sin que usted lo sepa. Eso tiene mucho de malo sin que usted sepa. Porque nada de esas motivaciones, ninguno de esos testimonios con una plataforma de motivación, nada de esas cosas van a transformar tu corazón. Jesús nunca, jamás nos mandó a cautivar a las personas con historias bonitas. Jesús nunca jamás nos mandó a entretener a sus ovejas con mensajes de superación y de melancolía. La palabra del Señor es clara. La palabra del Señor dice que Jesús nos mandó a predicar su palabra con exhortación, con paciencia y con doctrina. Salirse de ahí es intentar adornar lo que ya está adornado por el Señor. Es intentar añadir lo que ya el Señor puso. Salirse de ahí es destruir el poder del mensaje para tratar a través de una vía carnal o humana insertarlo en el espíritu del hombre. Y la carne y el espíritu no son compatibles. Cuando el Señor habla con Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? El Señor le dice, sí, yo te amo, Señor. Por segunda vez le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y sí, tú sabes que yo te amo, Señor. Y vuelve por tercera vez y le hace la misma pregunta. Y Pedro le responde lo mismo. Y le dice, pues si tú me amas, Pedro, apacienta mis ovejas. Apacentar no es motivar a una congregación. Apacentar no es levantar el ánimo de una congregación. Cuando usted busca el significado de la palabra apacentar, apacentar es dar pasto espiritual. Apacentar es instruir, apacentar es enseñar. Hay una gran diferencia, escucha bien, entre motivar y predicar. Un motivador jamás te va a dejar bajar del trono en el cual tú quieres estar. Un motivador siempre te va a estar hablando con palabras como eres el mejor. Tus sueños se van a hacer realidad. Sigue hacia adelante porque todo lo que tú te propongas lo vas a lograr. Un motivador siempre te va a decir, el Señor te va a dar todo lo que tú quieras. Él te va a dar todo lo que tú quieres. Un motivador siempre te va a decir todo lo que tú quieres escuchar, pero jamás te va a decir lo que tú necesitas escuchar. Yo podría ser un buen motivador. Yo podría transformar el corazón de las personas
con una palabra, pero nunca con una motivación. Un predicador no va a motivarte de esa forma. Un predicador se va a acercar donde estás tú, en medio de tu crisis, en medio de tu problema, en medio de tu tristeza, en medio de tu destrucción, en medio de tu soledad, y te va a decir: Pedro, ¿me amas? El que quiera ser digno de mí, que agarre su propia cruz y me siga. Es decir, no conforma el mensaje a tus sentimientos o a tu necesidad. Por eso irle al Señor con llantos y debilidad no es el mejor camino. Porque el Señor, antes de que tú vayas a Él con tus llantos y tu debilidad, ya Él los conoce. Tú puedes llegar donde está el Señor y decir: Señor, no puedo más. Él ama eso, porque eso reconoce mi dependencia de Él. Pero decirle al Señor algo, buscando que el Señor desde una posición de poder y autoridad trabaje sobre tu debilidad en ese momento, buscando que Él se apiade de tu problema, de tu prueba, de tu proceso, ese no es el camino. El camino delante del Señor siempre ha sido un camino diferente. Te dije en el mensaje pasado que nadie ha podido lograr nunca con lágrimas nada al Señor. Pero cuando usted se mete en oración y hay un clamor puro en tu corazón, el Señor escucha tu voz. No la voz de tus labios, sino la voz de tu corazón. La voz que clama en tu interior. La voz que clama en tu desierto. La voz que clama desde lo lejos y que dice: Abba, Padre, necesito de ti. No son los primeros signos vitales de nuestra voz los que llegan al corazón del Señor. Son aquellos que de verdad traen un clamor en su corazón. La parte doliente de todo este asunto el cual te estoy hablando en esta mañana es que la gran mayoría, escucha bien, de las personas acomodan su oído para escuchar una motivación, pero muy pocos preparan su corazón para escuchar las palabras de un predicador. Es decir, nuestros oídos siempre van a estar preparados para que el pastor me diga cosas bonitas, para que el predicador hable cosas que yo quiero escuchar. Pero cuando el predicador o el pastor me diga cosas que yo no quiero escuchar, es decir, que la carne no quiere escuchar, entonces yo me ofendo por la palabra del predicador o por la palabra del pastor, porque yo preparo mi oído para ser motivado, pero nunca para ser confrontado por la palabra. Y ese es un gran dilema hoy en día en las congregaciones, en todas las congregaciones. En todas las congregaciones. Mateo, capítulo 28, verso 18 al 20, dice: Jesús se les acercó diciendo. ¿Quién se acercó? Jesús. Dice, y les habló diciendo: toda potestad. Esto es un himno para el cristiano. Todos sabemos esta palabra, porque es la palabra que nos invita a predicar, nos invita a ir a evangelizar. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y el verso 19 dice: por tanto, es una orden. A ti Dios te está dando una orden. A ti Dios te está dando una orden. A mí el Señor me está dando una orden cuando dice: id. Entonces ya, no ir a evangelizar es desobediencia a Dios. ¿Está preparada tu carne para esto? No. Ya el pastor comenzó. Ya se volvió agrio. Pero es que es lo que dice ahí. Que yo le pongo un poquitico más de carácter y no sé. Pero está escrito ahí. Y dice: y por el mundo. Dice, bueno, vamos a leerlo como dice: por tanto, id y haced ¿qué? Cristianos. No, haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el verso 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas como os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermoso versículo, pero siempre sucede algo cada vez que se lee este versículo. Porque este es un versículo que lastimosamente siempre se nos ha enseñado, que nos ha enseñado solamente con el objetivo de darnos una orden para ir a predicar el evangelio, cuando también es una exhortación de parte de nuestro Señor a hacer lo que Él nos ha enseñado. El verso 20 lo dice, y dice con estas palabras: enseñándoles a aquellos discípulos que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora escucha bien esto. Los discípulos del Nuevo Testamento eran obedientes a las exigencias del ministerio. Los discípulos del Nuevo Testamento eran humildes, eran sencillos, conocían la palabra
y algo muy importante, amaban vivir la palabra. Los discípulos del Nuevo Testamento lo hacían, y por esta razón, porque amaban vivir la palabra, se buscaron tantos problemas por hablar la verdad. ¿Estás listo para hablar la verdad? ¿Estás listo para hablar la verdad? Habla la palabra. ¿Por qué muchos no están listos para hablar la verdad? Porque es más fácil vivir una mentira. Es más fácil vivir una mentira porque en una mentira yo no me busco problemas contigo, Raúl. En una mentira yo no me busco problemas contigo, hija. En una mentira yo no me busco problemas ni conmigo mismo porque yo quedo tranquilo, yo quedo en paz, yo no tengo problemas. Pienso yo que estoy en paz, pero no estoy en paz. En una mentira no me busco problemas con absolutamente nadie porque es así. Porque es más fácil moverse en la mentira y no actuar como verdaderos cristianos que moverse en la verdad y ser rechazados por muchos. Hoy quiero decirte algo muy importante. Si tú quieres ser un discípulo de Cristo, ¿cuántos quieren ser discípulos de Cristo aquí en esta mañana? Si tú quieres ser un discípulo de Cristo, tienes que estar preparado para ser más corregido que exaltado. Si tú quieres ser un discípulo de Cristo, tienes que estar preparado para aprender a depender siempre de Dios, pero nunca del hombre. Siempre de Dios, pero nunca de los hombres. Pastor, ¿y cómo se forma un discípulo? Un discípulo no se forma, escucha bien, en la abundancia. Un discípulo se forma en la necesidad. Un discípulo se forma cuando queda solo. Un discípulo se forma en la necesidad. Un discípulo se forma en ese lugar áspero, donde tú crees que no sobrevivirás, pero donde tú tienes una sola opción y solo es agarrarte de tu Señor. Estudié y leí la historia de un evangelista, un predicador inglés de Inglaterra. Su nombre es John Charles Ryle. ¿Alguien ha leído sobre él? Leí la vida de este hombre. Nació el 10 de mayo de 1816. Cuando leí la historia pude aprender de él que él venía de una familia muy acaudalada, una familia muy rica de Inglaterra. Desde que él nació, toda su juventud, fue miembro de la aristocracia y pudo disfrutar los lujos de la élite de la aristocracia, aquellos que solo ellos se pueden permitir usar las mejores escuelas, los mejores lugares, la mejor ropa, porque el dinero le podía dar acceso a todas esas cosas. La historia de este hombre me enseña que este hombre fue criado en un ambiente cristiano, fue criado junto a padres que le inculcaron el temor a Dios y asistía regularmente a la iglesia. Fue un hombre que, a pesar de haber sido rico, tuvo también la posibilidad de ser una persona destacada en los deportes allí en su país. Y tenía un sueño, él quería ser un gran político. Y porque quería ser un gran político, rechazó muchas becas muy importantes a las cuales solamente las personas de dinero tienen acceso. Pero sucedió algo en la vida de este hombre. Diga, sucedió algo. De pronto su vida se vio no detenida, pero sí se vio en un momento de su vida donde una infección en su cuerpo lo hizo recurrir nuevamente a la Biblia y a la oración, a aquella que él tenía allí. Comenzó a pasar por episodios de enfermedad donde tuvo que buscar la necesidad de refugiarse en los brazos del Señor a través de la palabra. Tuvo que buscar a través de la palabra del Señor y de la oración la necesidad de suplir en medio de la crisis de su cuerpo algo que lo aliviara. Y un día, cuando iba para la iglesia, cuando iba apurado porque ya iba tarde, ya el sermón había comenzado. Al entrar a la iglesia, las primeras palabras que él escuchó, las escuchó de la boca del pastor. En ese momento estaba leyendo la palabra que está en Efesios capítulo 2, verso 8, donde el Señor dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando él entró, las primeras palabras que escuchó su espíritu cuando atravesó la puerta de la iglesia fueron: por gracia sois salvos, y no es por vosotros, porque esto solamente es un don de Dios. Y él cuenta en su historia
que esa palabra marcó su vida. Algunos de los teólogos, algunas de las personas de la historia que escriben sobre la vida de personas importantes como la de este hombre, dicen que ese versículo le cambió la vida, que ese versículo lo convirtió a él, que ese verso bíblico lo convirtió a él en un cristiano. Y ciertamente fue así. Lo marcó profundamente. A partir de ese momento su vida cambió. A partir de ese momento todo su entorno cambió. Pero juntamente con ese deseo de servir al Señor, también su vida económica cambió. Repentinamente sucedió algo en aquella familia acaudalada. Su padre, que era dueño de otros bancos, de un sistema financiero poderoso, perteneciente a la alta burguesía de Inglaterra, comenzó a caer en declive la compañía. Y la compañía del padre prácticamente se fue a la quiebra. Los bancos se hundieron en una crisis, en deudas se hundieron. Y los lujos a los cuales él estaba expuesto ya no estaban presentes. La situación alrededor comenzó a cambiar, el negocio financiero en quiebra, y pasaron rápidamente de ser una familia burguesa adinerada a comenzar a ser una familia en necesidad, una familia pobre. Es que hay casualidades cuando tú dices al Señor, yo quiero servirte. Y de pronto lo que tú pensabas que iba a mejorar, de pronto no es así. De pronto empiezas a verte en situaciones que tú dices, pero ¿por qué, Señor, si yo escogí el camino correcto? Pero ¿por qué, Señor, si yo estoy en el camino correcto y estoy sirviendo a Dios correcto? ¿Por qué de pronto ahora la economía se desploma? ¿Por qué de pronto me quedo solo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que hay una explicación, la cual nosotros tenemos que entender. Este hombre se quedó tan solo. No solo económicamente, tú sabes, cuando tú pierdes tu poder económico, también aquellos que se decían tus amigos también desaparecen. Aquellos que continuamente estaban a tu lado ya no estarán más. Pero siempre alguien se quedará a tu lado. Siempre habrá alguien que no le va a interesar tu dinero, que no le va a interesar tus joyas, que no le vas a interesar tus mansiones, que no le van a interesar las cosas que tú tienes, que solamente le van a interesar tu amistad. Y solamente se quedó con 2 o 3 amigos. Se quedó con su esposa, se quedó con sus hijos y con 2 caballos. Se quedó con unos pocos amigos, se quedó con su esposa, se quedó con sus hijos y se quedó con 2 caballos. ¿Y usted cree que ahí terminó su vida? No, apenas comenzaba. Este hombre tuvo el dolor de enterrar a 3 esposas. 3 matrimonios, 3 esposas. Y él pasó por el dolor de enterrar a 3 esposas sirviéndole al Señor. Pasó por el dolor también de, con su pequeño salario de clérigo en una iglesia, porque ya el Señor lo estaba activando en el ministerio, tener que soportar las deudas de su familia, las cuales eran grandísimas. Y él con su pequeño salario pudo sacar adelante con tremendo esfuerzo a su familia. Pudo él sacar adelante a sus hijos solo prácticamente porque sus esposas morían. Y pudo ir sirviéndole y sirviéndole al Señor. Ahora, ¿por qué yo te cuento todo esto? Porque lo más importante en nuestras vidas no es lo que pasamos, sino la conclusión que sacamos en nuestro corazón de lo que pasamos. Y estas son las palabras que él dijo después que lo había perdido prácticamente todo. Los bancos pueden quebrar. El dinero puede sacar sus alas y huir. Pero el hombre que ha venido a Cristo por fe poseerá algo que no se lo podrá nunca quitar. El hombre que ha venido a Cristo por fe poseerá algo que nunca se le podrá quitar. Y dijo más: ¿te atreves a decir esto en medio de tu proceso y en medio de tu prueba? Él lo dijo. Dice, no tengo la mejor duda, todo fue lo mejor. Si no hubiera caído en la ruina, nunca pudiera haber sido clérigo, nunca hubiera podido haber predicado un sermón o nunca pudiera haber escrito un libro. Mira, entiende esto. Pasó por duras pruebas, perdió a sus esposas, crió a sus hijos prácticamente solo, ayudó con su pequeño sueldo, con su pequeño salario a su familia a pagar las deudas. Toda su vida prácticamente le sirvió al Señor y fue y es reconocido hoy en día como alguien trascendental en la enseñanza bíblica. Y cuando murió, fue enterrado con su Biblia
en su pecho. Aquel hombre adinerado de una familia burgués tuvo a través de todos sus procesos que pasar y sacar estas conclusiones. Y dijo, y es lo último que leo de lo que él escribió, y dijo: las pruebas de la vida. ¿Quién está pasando por alguna prueba en su vida en este momento? Levante su mano para que el Señor la vea. Tú estás pasando por prueba. Y el que sienta que no está pasando por prueba está mal. Él dijo: las pruebas de la vida han sido intencionalmente permitidas por Dios para hacernos pensar y mantenernos de rodillas. Han sido intencionalmente permitidas por Dios y para mantenernos de rodillas, para pensar, Señor. Lo que pasa es que muchos a través de las pruebas no pensamos. Y si no pensamos primero, entonces nos vamos a la rodilla. Porque para pensar no tengo otro camino, el único camino que tengo es Cristo. Tengo que arrepentirme, ya tengo que ir a los pies del Señor. Ya he perdido la finanza, ya he perdido la familia, ya he perdido el trabajo, ya he perdido todo. Pero no, a mí nadie me detiene, yo sigo hacia adelante. Perdiste, hermano. Perdiste, hermano. Es el momento de pensar: he sido un testarudo, he sido un terco, he sido un ególatra, he sido un orgulloso, he sido un soberbio. Este es el momento de pedirle perdón a Dios y comenzar una nueva vida para que Él me restaure todo lo que he perdido. Es momento de pensar y regresar a la rodilla. ¿No me lo crees? Apocalipsis lo dice, pero te lo voy a leer más adelante. ¿Por qué más adelante? Porque en este momento, después de tú escuchar esta historia, tú te estarías preguntando: pero qué vida la de ese hombre, pero qué tanto sufrimiento, pero qué vida tan dura. Pero este hombre prácticamente su vida fue un fracaso. ¿Tú crees que su vida fue un fracaso? Porque tuvo pruebas. ¿Acaso tú no las tienes? Entonces tú eres un fracasado también. Yo soy un fracasado. Mira, su vida fue una vida de victoria. No fue una vida de victoria si tú piensas las cosas que perdió. Fue una vida de victoria porque yo lo puedo perder todo para ganarlo a Él y soy un héroe. Soy un victorioso. Su vida fue una vida de victoria porque Él lo dijo: no tengo nada. Pero si hubiera seguido con todas estas cosas, hoy no estuviera predicando un mensaje, hoy no pudiera haber escrito un libro, hoy no pudiera ser ordenado en el ministerio. Si hubiera seguido, así dice él, en mi burguesía, contando el dinero de mi padre y viviendo aquellos trajes caros, siguiera en la vanidad de la mente, en el corazón, en el afán, y no hubiera tenido el privilegio de conocer a Dios. Entonces no tuvo una vida de fracaso. Una vida de fracaso es una vida que no conoce a Dios. Es una vida que transcurre respirando, gastando, consumiendo oxígeno y nunca se dio la oportunidad de tener esa relación con el Señor, de conocer a su Creador, de conocer a aquel que diseñó desde el cielo planes maravillosos para nuestra vida. No fue una vida de fracaso, fue una vida de victoria. Apocalipsis 2:10 dice: no temas. Mira, cuando Juan escribe Apocalipsis, esta palabra es para todas las iglesias. Dice, cuando la escribe, le dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. Esa palabra es para ti. No temas en nada de lo que vas a padecer. El diablo, mira esto, echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis ¿qué? Probado. Y yo te daré, si te mantienes fiel hasta la muerte, la corona de la vida. Hoy Dios está formando no cristianos, está formando discípulos, porque un verdadero discípulo es un cristiano del Señor Jesucristo. La palabra discípulo es la palabra griega matetes, que quiere decir, escuche bien, usted la ha leído muchas veces, quiere decir estudiante, pero el significado de esta palabra en realidad va mucho más profundo de estudiante. La palabra matetes quiere decir seguidor. Quiere decir seguidor. Quiere decir que es alguien que adquiere completamente el conocimiento, la sabiduría de Dios a su vida. Completamente se adquiere a las enseñanzas de alguien. Y eso que él aprendió, que él escuchó y que él oyó, hace de su vida su regla y su conducta.
Ese es un discípulo. Entonces no nos podemos llamar cristianos si no somos discípulos. Porque tenemos que hacer de la palabra de Dios nuestras reglas y nuestra conducta. Tenemos que adherirnos, es decir, amarrarnos a lo que Él nos ha enseñado. Por eso el Señor le dijo, y diles que hagan todo lo que yo les he enseñado. Y diles que hagan todo lo que yo les he enseñado. La iglesia del libro de los Hechos, la iglesia de ese libro nació desde su principio con discípulos. La iglesia del libro de los Hechos se formó con discípulos. Y la iglesia del libro de los Hechos creció con discípulos. Una persona que te motive, escucha bien, una persona que te motive formará en ti un sentir, pero nunca un carácter y menos una conducta. Un sentimiento lo podrá crear, pero nunca un carácter y menos una conducta. ¿Por qué? Porque un sentimiento nunca ha cambiado a nadie. Pero un carácter en tu vida transforma tu conducta. Por eso es veces que decimos, Señor, yo quiero liderar en esta área. Tú puedes ser líder, pero un líder tiene que tener un carácter de líder. Porque el carácter va a definir, y no solo va a definir tu liderazgo, sino que el carácter envía un mensaje a los que te rodean. Saben que tú no te andas en bobería, en pequeñeces, tú no te andas en dicharazo. Saben que tú te mueves en verdad, que tú eres una persona recta. No estoy diciendo que tú seas perfecto, sino que tratas de ser perfecto. No estoy diciendo que tú no caigas y falles, sino que tú cuando caes y fallas te levantas, pides perdón y te arrepientes de haber caído. Y sigues siendo líder, porque eso no te hace perder el carácter. El Señor nos enseña y nos dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. La Biblia nos enseña que aún en los últimos tiempos muchos de los ministros del Señor serán engañados y caerán. Por eso no podemos bajar la guardia. Porque quiero decirte algo, hay alguien que no duerme para hacerte la vida imposible, para destruir tu vida, tu economía, tu familia, tu paz y tu tranquilidad. Hay alguien que el único objetivo que tiene es destruirte a ti. Si tú crees que tú estás bien, escucha bien, porque te va bien en tu trabajo y estás ganando 4 pesos, tú no has entendido de que eso no le interesa a Satanás. Que tú te enriquezcas no le interesa a Satanás. Es más, si él puede hacerlo, y si Él puede ayudarte a que tú sigas enriqueciéndote, pero te despreocupes de escuchar la verdad y de mantenerte en la verdad, Él te va a volver el hombre más rico de la Florida. Porque Él sabe que cuando tú te vayas, tu dinerito se queda aquí, pero tu alma se va con Él. Y entonces ahí donde nosotros tenemos que entender lo que debemos optar y hacer en nuestra vida. Esto no se trata de dinero. Esto se trata de pensar con delicadeza, porque en esto nos va la vida. En esto nos va la vida a cada uno de nosotros. Cuando no se predica el evangelio, escucha, con exhortación y reprensión, ¿sabes lo que se predica? Se predica una fábula. Cuando yo no te predico a ti la palabra con exhortación, cuando yo no te predico la palabra a ti con poder, con autoridad, no te estoy predicando la palabra de Dios. Te estoy predicando una fábula. Yo puedo asegurarte que el día del capítulo del libro de los Hechos, donde Pedro predicó aquel sermón que se convirtieron 3 o 4 mil personas y la presencia del Espíritu Santo nuevamente cayó sobre todos los que estaban escuchando la palabra, Pedro no se andaba con motivaciones, sino con una palabra directamente del trono celestial. Y eso hizo que aquellas personas vinieran a los pies del Señor. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sabes cuántas personas han dejado los ministerios porque no quieren escuchar la palabra dura? ¿Sabes cuántas personas han dejado sus ministerios, han dejado sus iglesias porque no quieren que los confronten cuando fallan en algo, cuando están mal en algo? En otras palabras, no quieren que les ayuden porque su ego es tan grande que no les permite, porque los gobierna, ser enseñados. Perderíamos la cuenta si los nombráramos aquí. ¿Y sabes lo que hacen? Van de un lado hacia el otro y de un lado hacia otro, llevándose el mismo problema que conoce Satanás y que va a seguir usando
para seguir no solo moviéndolos, sino destruyéndolos. Cuando usted se va de un ministerio porque se sintió ofendido, porque el pastor habló algo, porque la hermana Annie dijo algo, o porque algo sucedió que dañó tu ego o tu orgullo, lo que haces no es irte de ese problema, es llevarte el problema, porque el problema lo cargo yo. Cuando eso me ofende y me voy a otro lugar y Satanás dice, te ofendió lo que dijo el pastor, ya llegaste aquí, ya voy a preparar a para que te diga lo mismo. Y vas llevando el problema. En otras palabras, vas pasando el demonio de un lado a otro. El problema se suelta delante de Dios. No se carga con él ni se lleva para otro lugar. Es como el pecado. El pecado no se lleva y se olvida. No, el pecado se confiesa y uno se arrepiente y no vuelve a caer en él. Jesús le dijo a aquella mujer, vete y no peques más. Ahora, si cuando tú salgas de aquí sigues pecando, entonces el Señor nos dice, vete, pero no lo hagas más. Yo te perdono, vete, pero no lo hagas más. Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. Eso es lo que el Señor exige de sus discípulos. Por eso yo quiero decirte algo en este momento. Hoy tengo un mensaje para ti que me escucha, también para aquellos que están conectados. Hoy tengo un mensaje que el Señor me ha entregado para entregártelo a ti. Columna de fuego. Y ya voy terminando, porque quiero dejar algo bien claro en esta mañana, en esta hermosa congregación en la cual el Señor me ha puesto a pastorear. Columna de fuego no es una iglesia que se alimentará de las fábulas. Columna de fuego será una iglesia que correrá el riesgo de decir la verdad. Columna de fuego será una iglesia que restaurará al caído, pero confrontará al pecador. Columna de fuego será una iglesia sobria que soportará la aflicción. Y sí, escucha bien, nos vamos a meter en tu vida, pero no porque seremos chismosos, sino porque tenemos amor para que tú cambies. Y sí, también nosotros nos va a preocupar lo que haces y lo que no dejas hacer. También nos va a preocupar. Y sí, quiero decirte algo muy importante en esta mañana. También nosotros nos va a doler cuando tú pases por un problema y por una necesidad. ¿Te trataremos bien? Claro que sí. Pero también te exigiremos de una o de otra forma que te conduzcas bien. Te trataremos bien, pero también vamos a decirte, ¿hasta cuándo, nene? ¿Hasta cuándo vas a seguir delante del Señor viéndole la cara de bobo? ¿Hasta cuándo vas a seguir delante del Señor tomando su palabra como si nada, cuando la palabra de Dios es una advertencia para tu vida? ¿Hasta cuándo, nene, vas a seguir jugando con el pecado, coqueteando con el pecado? ¿Hasta cuándo vas a seguir tomando en menos la palabra del Señor? No lo que digo yo. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque no tenemos temor de Dios. Porque el pastor viene, lo dice, bueno, pero cuando ya salgo se me olvidó la cara del pastor, se me olvidó que tengo al pastor delante, ya no lo tengo. Es decir, pero tienes a Dios mirándote todo el tiempo. Tienes a Dios watching you all the time. So, tienes a Dios todo el tiempo fijándose en lo que haces, en lo que dejas de hacer también. Entonces, como no tenemos temor de Dios, no sentimos a Dios. Total, no nos está mirando. Total, Él no me está señalando porque no me acuerdo de Dios. Muchos nos acordamos de Dios cuando entramos por esa puerta nada más. No es así, iglesia. Esta semana quiero decirte algo. Fue una semana donde todos nos pusimos en ayuno. Pero junto que nos pusimos en ayuno, nos pusimos en oración. Y los 4, los 5, los 6 que vinieron a este templo a orar a las 5:30, a las 6 de la mañana, yo sé que fueron los únicos quizás que ayunaron. Porque es imposible que usted ayune pudiendo venir. Escuche, porque yo sé que hay personas que se las hacían difíciles y no podían venir. Pero pudiendo venir, es muy difícil que usted esté en ayuno y usted no venga. Porque cuando usted está en ayuno y en oración, tu espíritu te empuja a buscar el rostro de Dios, aunque sea una hora. Pero ¿sabe qué hace eso frente al Señor? Nos coloca en una posición de dependencia delante del Señor, donde el Señor entonces, al ver tu sacrificio en la carne, dejando quizás el tiempo que tú tenías para otras cosas, para seguir durmiendo quizás, para venir a llenarte de su presencia, para venir a hablar con Él. Y tuvimos un tiempo aquí con los hermanos que vinieron. Yo sé que muchos quizás no pudieron venir porque sus horarios los han encontrado. Pero escuche bien, hermano. Y no quiero que se sienta mal por esto. Si usted no hace algo para el Señor, que al final el beneficio es suyo, pudiéndolo hacer, no me diga que no puede. No me diga que no puede. Y estuvimos toda la semana ayunando. Y estuvimos toda la semana presentándole al Señor nuestras oraciones.
¿Y sabes cuáles eran muchos de los puntos de nuestras oraciones? Usted, el que no venía, el que no oraba, el que no buscaba el rostro del Señor. Orábamos por usted, para que el Señor tocaba su corazón, para que el Señor transformara su corazón, para que el Señor trabajara en su corazón, para que el Señor no se olvidara de usted, para que el Señor no se olvidara de su economía, para que el Señor lo levantara, para que el Señor lo ayudara. Muchas personas vienen delante del altar del Señor y se dan golpes de pecho porque yo logré esto, tú no lograste nada. Lo que tú acabas de lograr, lo que tú acabas de tener ha sido la oración de tu esposa, de tu madre. No has caído aquí, no has caído allá, no has ido con la migra, no has ido con la policía, no has tenido un accidente porque tu esposa está orando y orando y orando y orando y orando y orando y orando, porque tu esposo sigue congregándose, porque tus hijos los ha guardado el Señor. No porque tú eres sabio ni tienes sabiduría, tus hijos los ha guardado el Señor porque ha habido una madre, una abuela clamando en el altar de Dios. Entonces nos damos golpes de pecho, pensamos que es porque fuimos hábiles. No, porque hay una madre en el piso orando por ti. Porque hay un líder en el piso orando por ti. Porque hay un pastor en el piso orando por ti. Orando porque tú crezcas, porque dejes el afán, porque dejes la mentalidad del mundo y tengas una mentalidad de reino. Mentalidad de mundo, mentalidad de reino. Dios quiere discípulos. Porque los discípulos los puede usar. Los cristianos no. Los cristianos es el apodo de los seguidores de Cristo. Pero los discípulos son los que hacen la voluntad de Cristo. Los que se mueven en conducta bajo la ley de Dios. Esos son los que usa Dios. Esos son los que están escritos en la Biblia. Esos son los que lo dejaron todo, lo sacrificaron todo, lo perdieron todo por seguir a Cristo. Pablo dijo, por amor a Cristo, lo tengo todo como escoria. No le voy a decir la palabra real que él usó. Por amor a Cristo, lo tengo todo como escoria. Es decir, todo pasó no a un segundo ya, al último plano. Eso dijo el Señor. Por eso quiero decirte algo. Columna de Fuego será una iglesia donde si tú quieres, escucha bien, escuchar la palabra de Dios y preparar tu corazón para que esa palabra venga y haga lo que va a hacer. Ella no te va a destruir, ella va a destruir el pecado que está en ti. Escucha, ella no te va a destruir a ti, va a destruir el pecado que está en ti. El que te invita a pecar, el que te invita a hacer las cosas que no deberías hacer. Eso, arráncalo de tu vida. Eso no te coloca en una buena posición delante de Dios. Y la palabra va a venir a destruir. Dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Que es como espada de dos filos que atraviesa las carnes, atraviesa los huesos y llega hasta los tuétanos. Si tú estás preparado para que en este año y a partir de este momento recibir palabra de Dios de manos de un predicador y no de manos de un motivador, este es el lugar para ti. Si tú quieres que la palabra de Dios confronte tu pecado, confronte tu gusto, confronte tu ego, confronte tu afán, confronte la maldad de tu corazón, de mi corazón, este es el lugar para ti. El que no está preparado, que se busque otra historia. Puedo darte una lista inmensa de lugares donde vas a ir a escuchar fábulas. Pero con la mano izquierda me sobrarían los dedos para decirte lugares donde vas a escuchar verdadera palabra de Dios. No te vayas detrás de las fábulas. Esas no edifican tu espíritu. Esas agasajan tu carne. Esas masajean el pecado en tu vida. Pero nunca te van a transformar ni te van a arrancar del lugar donde tú estás para traerte al nuevo lugar donde Cristo te tiene o te quiere poner. La Biblia dice, ¿cuántos aquí están en Cristo? 2 nada más, 3. No hay más nadie en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas las cosas viejas pasaron. Es decir, ya no hace más aquello. He aquí yo hago cosas nuevas. Es decir, el que está en Cristo, nueva criatura es. Si usted está aquí, le voy a decir algo. No es por casualidad. Tú estás aquí, hijo, no por casualidad. Ustedes dos están aquí, no por casualidad. Ustedes, yo, todos los que estamos aquí, no estamos por casualidad. ¿Sabes por qué estamos? Porque el Señor quiere hacer en nosotros una nueva criatura, un nuevo hombre, ya no viciado del pecado, ya no viciado de los afanes, ya no viciado de las tentaciones, un nuevo hombre conforme a la imagen y semejanza de Cristo. Eso es lo que quiere hacer el Señor en ti. Y cuando tú seas un nuevo hombre, una nueva mujer, conforme, es decir, moldeada a su forma, caminarás,
hablarás y te formarás como Él. Y cuando pases aún de lejos, los que te vean te van a decir, allá va una hija de Dios. Allá va un hijo de Dios. Allá va, porque veo que su rostro brilla. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Esto no se trata de cantidad. Esto se trata de entender lo que debo hacer para que mi alma tenga contentamiento cuando yo parta de este lugar. ¿Cuántos se van a morir hoy? Usted no sabe. Yo estoy fuerte, pastor. ¿Quiere que bajemos ahora a internet y vea cuántos deportistas murieron, incluso en una cancha de fútbol, detrás del balón? Y esa hacía más ejercicio que yo y que tú. Nadie tiene la vida comprada. Un hombre o una mujer de Dios exitosa es un hombre que cuando se vaya de este lugar sabe hacia dónde va. Va a los brazos de su Creador. El problema no es morirse. El problema está en morirnos sin Él. Y le tengo una noticia. Los únicos que vamos a poder entrar al cielo son las nuevas criaturas. El pecado no entra. Las nuevas criaturas. Pastor, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, esta es la escuela y usted es el estudiante. Y esa es la prueba. Este es el tiempo que te da Dios a ti y a mí para que cambies, para que te arrepientas, para que te formes, para que lo busques a Él y para que hagas de Él tu vida y tu conducta. Y eso va a transformar todo tu ser en una nueva criatura. Este es el momento. Allí no hay tiempo de arrepentimiento. Allí no hay una segunda oportunidad. Allí no hay un momento donde tú puedes decir, Señor, vuélveme atrás y comenzaré de nuevo. ¡No! Este es el momento donde nosotros, hijitos míos, donde, escuche, mire para acá, donde nosotros tenemos que decirle al Señor, yo quiero ser tu discípulo. Yo quiero ser digno de tu presencia. Pablo le dijo a Timoteo, procura presentarte delante de Dios como un obrero calificado. ¿Quién califica? El maestro que está sentado al frente. No es el pastor. No es el pastor. ¿Quién califica? No es el pastor, es el maestro. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. Y Pablo le dice a Timoteo, procura, es decir, haz todo lo que te venga a tu mano, todo lo que sea posible de tu parte, Timoteo. Y, Timoteo, tienes que hacer de esto tripas corazón, pero procura presentarte delante de Dios como obrero calificado, que no tenga nada de qué arrepentirse, pero ahí no se detiene, y que trace bien la palabra de verdad, es decir, y que aplique la palabra a su vida. Esa es la palabra que el Señor nos quiere entregar en esta mañana. Dios está buscando discípulos. Las iglesias están llenas de cristianos, pero no de discípulos. Las iglesias están llenas de personas que buscan una motivación bonita, que agasaguee el pecado, que agasaguee la carne, pero no buscan una palabra que confronte el pecado, que confronte el espíritu del hombre. Un motivador jamás podrá cambiar tu carácter ni tu conducta, pero una palabra directamente del trono de Dios será rechazada por la carne, pero será retenida por tu espíritu y en su momento dará fruto apacible. Hace poco te puse un pedacito en Facebook de uno de esos cortos que hacemos para llegar al corazón de las personas, donde decía, no rechaces la palabra que sale del altar, no rechaces la palabra que sale del pastor, no rechaces la palabra que sale del ministro, más bien átala a tu corazón y atráela a tu vida con amor, porque la necesitas para llegar al corazón de Dios. Si usted quiere un lugar con la palabra del Señor, este es el lugar. No critico ningún ministerio, no critico ninguna iglesia, no critico ningún pastor, pero sí le voy a decir una cosa: prepara tu espíritu y somete la carne, porque la carne no le va a gustar nunca lo que sale de mi boca, porque yo no fui llamado por Dios para agasajar tu carne ni para masajear el pecado que en nosotros puede habitar. Yo fui llamado por Dios para traerte no un masaje, sino un mensaje de Dios. Y Dios no se anda con titubeos. Pero ¿sabes por qué se ha demorado y no ha venido? Por amor a ti. Dice que por amor a sus escogidos, Él ha extendido los tiempos.
dándole tiempo al hombre para que todos se arrepientan y procedan al arrepentimiento. Por amor. ¿Sabes cuánto te ama el Señor? Te voy a decir algo. Si supieras en realidad cuánto te ama el Señor, estuvieras frente al altar de Dios llorando en su presencia. A veces amamos tanto a personas que están a nuestro lado y terminan abandonándonos o traicionando. A veces desgastamos energía en tantas personas que ni nos aman ni nos valoran como nosotros los valoramos. Y sin embargo, a aquel que murió en la cruz, a aquel que sacrificó su vida para que hoy tengamos vida, y no cualquier vida, sino vida en abundancia, desechamos cada día de nuestra vida. Y ponemos en un flagelo la decisión de ir, no ir, de estar o no estar, de servirle o no servirle. No tomes tan a la ligera la salvación de tu alma. Nunca te ha llamado Dios a calentar una silla. Nunca ha llamado Dios a llenar una iglesia. Dios ha llamado a llenar el altar del servicio de aquel que llama. Dios llama. Tú decides si quieres ser de los escogidos. Dios llama a todos, pero tú decides si quieres ser de los escogidos. La palabra de Dios en Lucas, creo que capítulo 19, por allá por el verso 40, dice que cuando el Señor entró en Jerusalén, los discípulos iban delante de él y ponían sábanas. Escuche, los discípulos, léalo, es la palabra, la vuelvo a mencionar. Y ponían hasta mantos para que el Señor pasara y decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al Rey de Reyes. Y los fariseos que estaban en aquel lugar le dijeron a Jesús: maestro, haz callar a tus discípulos. Porque los fariseos no querían aceptar a Jesús como el enviado, como el Mesías, como el Redentor de Dios. No lo querían aceptar como el Hijo de Dios. Por eso la palabra dice: a los suyos vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces no lo recibían, es decir, no lo reconocían. ¿Sabes cuántas personas hoy hay en las iglesias que no tienen pastores? Que no ven al que les predica como su pastor, que no ven al que les predica como su autoridad espiritual, como su padre espiritual para ayudarle en la tierra. Porque tenemos un Padre que está por encima de todos nosotros. Pero para ayudarles y guiarles, para darles consejos, para bendecir sus vidas con una buena palabra, y no los identifica, es decir, no honra. Bueno, es lo mismo que pasó cuando el Señor dijo: a los suyos vino, es decir, el Señor vino a hacer la obra y su pueblo no le recibió. Pero entonces a los que le recibieron les dio potestad, les dio derecho, autoridad para que puedan ser llamados hijos de Dios. Y los fariseos decían: maestro, y la palabra que usaron fue esta: reprende a tus discípulos. El Señor, yo me imagino que desde allí, desde su burrito, haya mirado a los fariseos y les haya dicho estas palabras que les dijo: ustedes no saben que si ellos callaran, aún las piedras hablarán. Ustedes no saben que si yo transformo el mensaje, Dios va a quitar al pastor Damián de este lugar y pondrá a otro. Usted no sabe que si usted va a otro lugar y a Dios no le agrada lo que tú estás escuchando, Dios hará lo que tiene que hacer, pero para que tú escuches la palabra de Dios, porque las piedras serán el último recurso, pero aún así Dios las usará. Porque Dios lo que quiere es que su palabra sea predicada. Mire, nosotros no somos atacados por gusto. Nosotros no somos atacados en el ministerio por gusto. Nosotros no somos atacados en las finanzas por gusto. Nosotros no somos atacados en nuestra vida personal por gusto. Nosotros no somos atacados en nuestra carne por gusto. Esto no es de maldición ni de males generacionales se trata. Esto se trata que todo guerrero de Dios entiende que está en una guerra. Y cuando uno está en la guerra, siempre hay un enemigo atacándote. Pero la palabra nos dice algo muy importante: pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Confiad en mí, porque yo he vencido con el mundo. Confiad en mí, porque yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Amén, amén. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por esta palabra que nos ha enseñado a que nuestra boca no nos tiemble cuando tengamos que hablar tu palabra, cuando tengamos que movernos en verdad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana te pedimos que todo principado, toda potestad, Señor, que se ha establecido sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar,
para detener la palabra de bien que produce una cosecha abundante en nuestra vida, arrancándonos desde el viejo hombre y trayéndonos a la nueva criatura. Toda maldición que esté sobre nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana la echamos fuera de nuestras vidas y declaramos vida en abundancia. Declaramos que Satanás no tiene parte ni arte en nuestra vida, en nuestra mente. Nuestra mente le pertenece a Cristo y solo pensamientos de reino vendrán a ella, para que guíen nuestras vidas hacia el lugar que tú has separado, para que nuestra vida sea una vida de victoria y no de fracaso. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que tú hagas de este ministerio, de esta iglesia, de cada uno de los discípulos que se formarán, Señor, oh Padre eterno, bajo este techo y dentro de estas cuatro paredes, hombres y mujeres entendidos en las palabras, personas que tengan palabra de sabiduría, palabra de ciencia, personas que carguen los dones del Espíritu Santo para edificación del cuerpo de Cristo, Padre, para que entiendan por encima de todas las cosas, cuando tú los comiences a usar en los diferentes ministerios, que toda gloria y que toda honra no le pertenece a la habilidad humana, sino al Dios que la proveyó desde el cielo cuando tú impartiste esos dones aquí en la tierra a través de Jesús y del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por esta palabra y prepara nuestro corazón y nuestro espíritu para recibir aún más palabras que edifiquen, que contristen el pecado en nuestras vidas y que edifiquen el espíritu, que edifiquen nuestra alma y que nos hagan ser uno contigo como tu Hijo lo ha sido siempre. Mi Dios, a ti te damos en esta mañana toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.